Bienvenidos a Misión Transparencia, un nuevo espacio que ha preparado la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para ustedes. Desde hoy les mostraremos las estrategias que el Gobierno Nacional ha diseñado e implementado para prevenir actos de corrupción. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, desde su creación en 2011, le ha puesto la lupa a las licitaciones. Justamente la concesión del chance en Sucre en las últimas semanas ha sido una de las más sonadas. Pese a que la Secretaría prendió las alarmas frente a las posibles irregularidades en este proceso y a que la empresa Emcoasar de la Gobernación de Sucre lo había revocado el 20 de agosto, el pasado 2 de septiembre, frente a la sorpresa de todos los organismos de control, lo adjudicó. El pasado 2 de septiembre, sin anunciar previamente una audiencia, Emcoasar decidió finalmente entregar el contrato por más de 6.000 millones de pesos a la única firma licitante, Aposucre. Desde el 28 de mayo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República había solicitado a las entidades de control la revisión y estudio detallado de la licitación. Para la Secretaría, varios puntos debían aclararse, principalmente: ¿por qué había un único proponente, la Asociación de Apuestas Permanentes de Sucre, Aposucre? ¿Por qué el contrato se haría por 6.389 millones de pesos, generando un posible detrimento patrimonial al departamento? ¿Cuál era la justificación de otorgar mejor puntaje solo a quien tuviera instalados los puntos de venta? ¿Por qué, de acuerdo con lo encontrado por la Procuraduría General de la Nación en el pliego de condiciones, exigían 15 años de experiencia en el negocio del chance, condición que solo cumplía Aposucre, que venía manejando este tipo de juegos en ese departamento desde hace 19 años? ¿Y por qué Emcoasar no evidenció que el control de las acciones de esa empresa lo tenía principalmente la familia de Nilce López, conocida como La Gata, condenada a 37 años por homicidio, y a sus hijos Héctor Julio Alfonso López, senador de la República, y Jorge Luis Alfonso, preso también por homicidio? Adicional a esto, la Secretaría advirtió que ninguna de las empresas chanceras, incluyendo Aposucre, cumplía a cabalidad con el giro de los recursos destinados a la salud. En el caso de Aposucre, esta aparecía con un faltante de 95 millones de pesos en 2011. De acuerdo con la precalificación que les hizo en mayo de este año, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que evaluó la gestión y eficiencia de los años 2011 y 2012. Con Aposucre en particular, teníamos una gran preocupación, es que desde hacía varios trimestres no nos enviaba la información. Y el no envío de la información es como una especie de termómetro, de alarma de que algo muy grave está pasando. Atendiendo las recomendaciones y alertas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de los diferentes entes de control, el 20 de agosto Emcoasar tomó la decisión de revocar el proceso. El gerente de la empresa comercial de juegos de suerte y azar de Sucre, Emcoasar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve: primero, revocar el acto administrativo de apertura del proceso de licitación pública número LPEMC 001 de 2013. En la resolución se argumentó que el pliego de condiciones transgredía los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, porque, entre otros, con relación a la experiencia específica, exigía acreditar la suscripción y ejecución de un contrato por un tiempo de 15 años durante los últimos 20 años, condición de imposible cumplimiento para cualquier proponente. Sin embargo, el único participante, Aposucre, presentó un recurso de reposición el 30 de agosto, recurso que la empresa Emcoasar, para sorpresa de los órganos de control y de la propia Gobernación de Sucre, resolvió el mismo día, como lo manifestó el pasado 2 de septiembre en un comunicado la Gobernación. El gerente de la empresa Emcoasar resolvió el recurso de reposición, adjudicación y suscripción del contrato a motu propio, sin instrucciones ni aprobación de la Junta Directiva, el contrato de juegos de suerte y azar a la empresa Aposucre. Agregando que la decisión de la adjudicación en la forma antes expuesta constituye una violación al orden jurídico. En el comunicado de la Gobernación de Sucre también se informa que, dadas las actuaciones del gerente de Emcoasar, el gobernador decidió retirarlo de su cargo. ¿Qué hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? Lo veremos en un momento aquí en Misión Transparencia.
1.6 billones de pesos al año mueve el negocio del chance en Colombia. Pero ¿cómo funciona? ¿A quiénes beneficia y cómo se regula? En Misión Transparencia le contamos. El chance, calificado como el juego de suerte y azar más antiguo de Colombia, fue hasta 1982 un juego ilegal a nivel nacional por motivos de moralidad pública. Ese año el Estado, a través de la Ley Primera, reglamentó la operación del chance y autorizó a las loterías para que lo explotaran de manera directa o por medio de concesiones a particulares. ¿Cómo funciona el chance? El operador de chance ofrece al apostador un juego de contrapartida. Entonces el apostador apuesta unos números sobre un sorteo que no maneja el chance como tal. Los sorteos de chance son sorteos de las loterías. El operador de chance lo que hace es ofrecer un premio sobre la apuesta que haga el jugador con el chancero respectivo. ¿A quiénes beneficia? Con la Constitución Política del 91, el Estado decidió que un porcentaje de las ganancias obtenidas con el chance y otros juegos debían ser destinados a los servicios de salud. Las empresas de chance del país, que son 38, una por departamento, pero en el Valle del Cauca hay cinco empresas de chance. En el 2009, 253.000 millones largos, en el 2010, 210.000 millones largos y en el 2011, 191.000 millones. Y en el 2012 giraron 138.000 millones de pesos. En 2001, con el fin de volver más eficaz el aporte de fondos al sistema de salud, el Estado aprobó la Ley 643 que determina que los concesionarios del juego de apuestas permanentes chance deben pagar el 12% de sus aportes al sistema. ¿Cómo y quién lo regula? A partir de 2011, para mayor control y vigilancia de los juegos de suerte y azar, fueron creadas dos entidades: Coljuegos, cuya labor es administrar los juegos a nivel nacional, y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que se encarga de la vigilancia de los juegos a nivel territorial. El consejo es un conjunto de personas que se reúnen cada mes y por tanto requieren de una secretaría técnica. Esa secretaría técnica está en Coljuegos y esa es la relación entre Coljuegos y el Consejo Nacional. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud es la encargada de inspeccionar, vigilar y controlar que los operarios de los juegos de suerte y azar cumplan con las transferencias de los recursos a este sector y, de ser necesario, sancionen a quienes no lo hagan. En el caso de incumplimiento del contrato, las entidades territoriales como las gobernaciones tienen la capacidad de imponer sanciones o multas y, dependiendo de la gravedad del caso, pueden decretar la caducidad del contrato. Lo cierto es que el chance legal en Colombia en 2012 generó 1.661 millones de pesos en ventas. De esa gigantesca cifra, solo 199.000 millones de pesos fueron destinados a la salud de los colombianos. Los posibles fraudes en la contratación estatal son una epidemia silenciosa que, si no se ataca a tiempo, afectará no solo la economía de nuestro país, sino el bienestar de todos nosotros. En el chance afecta nuestro sistema de salud. ¿Qué hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? Lo analizaremos con la doctora Liliana García, superintendente delegada para la generación y gestión de los recursos económicos para la salud de la Supersalud, y con el doctor Carlos Mario Zuluaga, contralor delegado para la participación ciudadana de la Contraloría General de la República, quienes nos acompañan en el estudio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué hay tanta ilegalidad en el chance? Bueno, falta mucho más compromiso por parte de las autoridades territoriales como responsables de la administración del monopolio de juegos de suerte y azar en esos controles. Ellos son la instancia inicial que deben hacer esos controles para garantizar la legalidad y el control en el juego de apuestas permanentes o chance. Doctor Carlos Mario. Sí, no, en efecto, nosotros venimos heredando una cultura que tiende a monopolizar los sectores y los segmentos de negocio. En efecto, el chance en los últimos 10 años se convirtió en un nido para generar alrededor de este negocio una serie de elementos que cada día nublan la transparencia con la cual no solamente se administra y se vigila, sino se ejecuta el negocio en toda su extensión. O
Según los resultados preliminares de la evaluación hecha por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Aposucre ya venía incumpliendo con los aportes que por ley debe entregar al sector salud. En este sentido, ¿cómo se regula que las empresas de juego le cumplan al país? Entramos en la cadena varias instituciones. Primera instancia es la entidad territorial. Luego entra el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y en una tercera fase está la Superintendencia Nacional de Salud. En lo que le compete a la Superintendencia estamos verificando que las transferencias a salud sean en la oportunidad y en la cantidad que establece la ley, con el caso puntual de este concesionario. Igual lo hacemos frente a todos los operadores de juegos de suerte y azar. ¿Qué sanciones tienen quienes incumplen con estos aportes? Bueno, las sanciones pueden ser a los representantes legales de esas entidades, que pueden ser hasta 200 salarios mínimos mensuales, o pueden ser también a la empresa como tal, y esas llegan hasta una cuantía de 2.500 salarios. Doctor, aquí hay un elemento importante. En el año 2011, la Contraloría General de la República hizo una advertencia a la Superintendencia de Salud frente a un hecho concreto, porque en el ingreso bruto se estaban excluyendo en las valoraciones de mercado, por supuesto, el IVA. Cuando uno en esa discriminación hace una exclusión de un componente tan importante, por eso que además representa un valor importante, por supuesto está disminuyendo los ingresos para la salud. Estas razones, por supuesto, no exime la responsabilidad de que todos estos organismos debían reaccionar oportunamente, por dos razones básicas. Uno, porque si bien es cierto el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar se pronunció diciéndole al ente territorial, miren, dentro de los 7 indicadores que hay uno de estos que es insatisfactorio. Situación que además le daba para que el departamento pudiera decir, bajo estas circunstancias y como la ley lo previó, uno, le liquido de manera unilateral el contrato o la concesión que tengo con esta empresa, pero además lo inhabilito para que pueda participar o concursar en la que se encuentra vigente. Y hoy no podemos llorar sobre la leche derramada, lo que hay es que pensar bajo qué escenarios, nuevas concesiones que se deben adjudicar en el país deben tener unos controles distintos y una actuación diferente de los organismos de control en cualquiera de sus competencias para que no se ocurra y no vuelva a ocurrir un hecho como este. ¿Cuáles serían esos controles distintos que usted dice? Nosotros como Contraloría General de la República emitiremos en los próximos días una advertencia, porque es la competencia que tenemos en esta etapa inicial, hablando sobre estos temas nuevamente de los estudios de mercado y hablando de un hecho en particular. No puede determinarse como hecho no previsible en la contratación que un proceso de licitación se declare desierto. Y como en efecto esto puede ocurrir, no puede programarse una licitación un día antes de que se venza el plazo máximo de terminación de la concesión que hay, que en la mayoría de los casos es a 5 años. Porque en efecto, ¿qué se garantiza ahí? Que se cierre el proceso de licitación un día antes y como se declare desierta, se van por la modalidad de declarar la emergencia o la urgencia y adjudicar a dedo o de manera directa la contratación. Bueno, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo en Twitter, este gobierno está jugado por un chance transparente en el país donde no hay cabida para las empresas cuestionadas. ¿Cómo lograr que esto se cumpla? Bueno, como lo dice el doctor, reforzando los controles que a cada uno nos compete. Hay que tener en cuenta que se requiere una voluntad del legislativo en la forma como estructura las reglas del juego y se requiere voluntad de todos los que estamos participando en cada una de las fases de inspección, vigilancia y control para que los resultados y la transparencia se puedan garantizar. ¿Por qué creen que no ocurrió en este caso puntual? Hay intereses que de pronto dificultan la labor tanto a nivel territorial y a veces la oportunidad con que se actúa en las diferentes fases puede que no sea la adecuada. Ya para cerrar el tema, ¿cuáles serían como las conclusiones más importantes para que esto no vuelva a ocurrir? Trabajar como Estado, todas las entidades en la misma senda, de forma que garanticemos la transparencia de los recursos y que lleguen en la cantidad que deben ser a la salud. Aquí hay que eliminar un tema que para nosotros es clave y es la herencia cultural del delito. Aquí venimos con una cultura de que lo ilícito es común volarse la fila, es común volarse un turno, es común hacer un esquivo para lograr garantizar, en la mayoría de los casos, violar la norma. Si uno quisiera hacer una valoración, que en este no es el caso ni la competencia de la Contraloría en este momento, de algunos funcionarios públicos que aprovechan las facultades que tienen bajo la investidura que gozan
y deciden, por ejemplo, adjudicar rápido un proceso de licitación que está cuestionado y que tiene dificultades serias en el proceso de la misma determinación de los requisitos, por supuesto uno dice bajo qué circunstancias hoy estamos seleccionando los funcionarios, qué tipo de calidades y cualidades tienen y qué tipo de herencias culturales alrededor de la cultura, de la legalidad y de la transparencia queremos promover en el país. Eso es un reto enorme y es un reto macro. Y hay unos retos, digamos, de manera directa que van ligados al proceso de articulación interinstitucional, definición de competencias claras, actuaciones inmediatas y oportunas y, por supuesto, unos compromisos que garanticen que el principio de la subsidiariedad y la complementariedad entre el nivel central y el descentralizado pueda darse de manera armoniosa. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Ya regresamos a Misión Transparencia. A diario vemos cómo la construcción de obras que se supone son para el beneficio de la comunidad terminan volviéndose en verdaderos monumentos a la ilegalidad. Pues bien, en Misión Transparencia hemos creado la sección Elefantes Blancos. En cada uno de nuestros programas tendremos una de estas mega obras que terminan siendo moles de concreto que no funcionan. Hoy les traemos la historia del puente del río Suárez en Tolima. Se contrató su construcción, el dinero no alcanzó, de nuevo se dio más dinero y tampoco alcanzó. Elefantes blancos. Suárez, municipio ubicado a solo 15 minutos del Espinal. Según sus habitantes, siempre se destacó por su actividad económica. Sus productos agropecuarios eran su mayor fuente de ingreso y el turismo generaba desarrollo y progreso. Pero desde hace 4 años su historia cambió. Pasó de ser un municipio conocido, visitado y admirado a ser, según ellos, olvidado. Desde 2009, el puente que comunicaba el municipio de Suárez en Tolima con el Espinal colapsó. Esto afectó la vida de los habitantes, ya que era la única vía de acceso que tenían para cruzar el río Magdalena. Hoy, 4 años después, esta construcción aún no ha terminado. Ese año, durante el paso de una tractomula de 6 ejes, el puente se debilitó y quedó fuera de funcionamiento. La solución, contratar su rehabilitación, y para esto la Gobernación de Tolima en octubre de 2009 contrató al ingeniero Eduardo Garzón Alarcón por 300 millones de pesos. 2 meses después se adicionaron otros 120 millones de pesos porque según el contratista no era suficiente para realizar las obras. Afortunadamente en el año 2010, en el mes de junio, se cayó, colapsó el puente. No sabemos realmente, fueron más fallas técnicas, no sé, o fallas humanas. El gobierno departamental, una vez que colapsó el puente, pues ellos hicieron un contrato con unos ingenieros, no sé si era una entidad jurídica que contrató pues para nuevamente sacar los escombros del puente. La gobernación abrió una licitación por otros 330 millones de pesos para remover los escombros, proceso que fue adjudicado a Eduardo Garzón, el mismo ingeniero que meses atrás había sido contratado para las obras de rehabilitación del puente, pero, según la administración municipal, no realizó el trabajo. Hicimos que el gobierno departamental con todo su equipo de asesores jurídicos se dieran cuenta que había habido un error, ¿sí? No sé si era técnico o jurídico. Sin el puente no solo se afectó la economía del municipio, sino el bolsillo de sus pobladores, que ahora para atravesar el río, por viaje deben pagar 500 pesos por persona y 10.000 por vehículo en planchón. Vengo y no encuentro carretera, no encuentro puentes, no encuentro nada, entonces me veo obligado a pasar con miedo o con un poco de temor, porque el río Magdalena pues ha cobrado muchas vidas, ¿cierto? Bastante afectada porque paso el río 3-4 veces al día. En febrero de 2012 se abrió un nuevo proceso licitatorio para construir el puente. La obra fue otorgada a una empresa colombo-española por un monto de 16.000 millones de pesos, dinero que salió de la Reserva Presupuestal del Tolima y del Fondo Nacional de Regalías. Una parte de la estructura estaba en el río y la otra pues la habían dejado a un lado, incluso por ahí todavía se encuentran pedazos de lo que era el puente antiguo. Un año después, el pasado mes de febrero,
Denuncias por las supuestas irregularidades que se venían presentando llegaron a la Secretaría de Transparencia, quien comenzó a hacer seguimiento al caso. Hoy, 7 meses después, las cámaras de Misión Transparencia viajaron hasta Suárez para ver cómo va la construcción del puente Francisco Peñalosa. Se lleva un control diario de los avances de la obra como tal y esperamos, y continúa así como tal las actividades que se están realizando, que al 31 de octubre podamos tener el puente. Luego de casi 4 años, esta historia, que comenzó con la contratación de unas obras de rehabilitación, que terminaron en el colapso de la principal estructura de comunicación del municipio de Suárez con el departamento del Tolima, parece tener un final feliz. Una Colombia transparente es posible. Por eso, en días pasados, 15 contratistas de la ANI ratificaron a través de la firma de un pacto de transparencia con el Gobierno Nacional que no incurrirán en métodos fraudulentos para obtener contratos con la Nación. Que haya transparencia, que haya limpieza y que el proceso te sientas cómodo a la hora de participar. Como él, otros 14 empresarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se comprometieron a mantener buenas prácticas en la contratación en infraestructura vial. Quedan prohibidos cualquier tipo de regalo de prebenda, todas las comunicaciones tienen que ser por escrito, todas las reuniones tienen que ser en las instalaciones de la ANI, queda prohibida la contratación de personal de la ANI una vez culmine este proceso de licitación por un periodo de 2 años. Con la implementación del mecanismo de denuncias de alto nivel, los empresarios tendrán la oportunidad de dar a conocer ante la Secretaría de Transparencia presuntas irregularidades en los procesos de licitación. La verdad estamos plenamente convencidos de la transparencia de los procesos. Nos sentimos tranquilos de que estemos acompañados de un ordenamiento y unas políticas que propenden por eso, porque sí es tarea de todos que esos hechos de corrupción no sucedan. Estas empresas vienen participando en 2 de las 4 licitaciones más grandes que entregará la ANI por un valor cercano a los 3 billones de pesos, en las que están en juego las concesiones 4G de los tramos Mularo-Lobo Guerrero y Girardot-Puerto Salgar. Planear, informar y visibilizar son algunos de los principios que hacen parte de los mandamientos para la promoción de la transparencia planteados por el Gobierno Nacional. Así nos despedimos en Misión Transparencia. Hasta pronto.